Dios les bendiga, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Somos la Iglesia Salvación y queremos compartir una porción de la palabra de Dios en estos tiempos que nos toca pasar como prueba a la humanidad entera. Como bien saben, estamos estudiando el libro de Hechos, ya entramos al capítulo 8. La vez pasada habíamos hablado acerca de Esteban, ¿no? de la muerte de Esteban, que pertenecía a uno de los 7 diáconos. El día de hoy vamos a empezar a hablar justamente de uno de los compañeros de Esteban, de uno de los compadres de Esteban, por así decirlo, un hombre llamado Felipe. Nuestra meditación de hoy se llama La lista negra de los bendecidos y vamos a ver por qué se llama así. Nuestra historia está en el capítulo 8, del versículo 5 hasta el versículo 13. Esa es nuestra historia. ¿Y quién era Felipe? Bueno, debemos de averiguar esto. Felipe era parte también del grupo de los 7 diáconos que habían sido formados para alimentar a las viudas de habla griega. Felipe era un judío grecoparlante, o sea, hablaba el idioma griego, y él siguió los pasos también de Esteban. Si bien es cierto, él era diácono y solamente tenía que abocarse a ver la manutención de las viudas, pero sin embargo, él fue por más, como dicen. Así que él empezó a predicar. Obviamente, para hacer eso, primero tuvo que orar, primero tuvo que buscar a Dios, y vemos que Dios lo empieza a respaldar a través de prodigios y milagros, y él se convierte en otro gran predicador. No sé si lo inspiró el fallecimiento de su compañero Esteban, pero Felipe toma la batuta y empieza a predicar y sigue, como digo, esos pasos de su amigo fallecido Esteban. Bien, empezamos con el versículo 5. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Recordemos que después de la muerte de Esteban se desata una persecución a todo el cristianismo por parte de los judíos, los religiosos, encabezado por Saúl o por Saulo de Tarso, que fue el pionero de la cacería de cristianos. Y él empezó a meterse en las casas, averiguaba, indagaba, fue un sabueso de la persecución. Agarraba a las personas, no importándole el género, si eran niños, si eran mujeres, los agarraba de los pelos, arrastrándolos, los llevaba a juicio, y muchos de ellos eran encarcelados y eran apedreados, porque el apedreamiento, recordemos, se daba a las personas que eran condenadas por herejía. Y ellos los tenían así, como herejes, como blasfemos, muy parecido a la Santa Inquisición, que mató a muchos cristianos, diciéndoles que eran herejes, que eran blasfemos. Y bien, vemos entonces que Felipe, a raíz de la persecución, él sale de Jerusalén, pero más que nada por la persecución, lo que motiva a Felipe a salir es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la Biblia nos dice que Él nos guía, que Él nos muestra el camino por donde vamos a ir. Él es nuestro Paracleto. El Paracleto es uno que va al lado de. Y el Paracleto, el Espíritu Santo, guía a Felipe a una ciudad, a la nación de Samaria, y específicamente a una ciudad llamada Siquem. Ya sabemos que Felipe era diácono y sigue los pasos de su compañero Esteban. Para ser más preciso, la ciudad de Siquem estaba sitiada a unos 17 kilómetros de donde Jesús había tenido una conversación en un pozo con una mujer que era pues de Samaria. Esa es la distancia de donde Felipe es guiado, como les digo, por el Espíritu Santo. Ahora, Samaria era una ciudad despreciada. Los samaritanos eran producto de la relación de las 10 tribus del norte. En el tiempo de los reyes, ellos se habían separado y se habían mezclado con los asirios. Producto de esta relación es que nace el pueblo samaritano. Por ende, los judíos le tenían como bronca, como celo, desprecio, los tenían marginados, los tenían clicheados, tachados, los tenían despreciados. La religión los despreciaba, la nación judía los despreciaban, los escogidos, los hijos de Dios, los echaban a un lado, no querían hablar con ellos. Es más, incluso los trataban como perros, literalmente les decían perros.
Hay una historia cuando una mujer samaritana se acerca a Jesús a pedirle un milagro y Jesús le dice, no está bien darle el pan de los hijos, hablando de los judíos, dárselo a los perrillos, porque era una tradición, era algo normal, era parte de su cultura decir que la gente no judía y especialmente los samaritanos eran perros. O sea, era una manera fea, una manera despectiva, pero en ese momento, quiero aclarar, cuando Jesús dijo eso, fue para ver la perseverancia de la mujer. Y la mujer dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Así que eso mueve el corazón de Jesús. Entonces vemos más o menos entendiendo quiénes eran los samaritanos y es a esa nación que el Espíritu Santo guía a Felipe para ir a predicar. Eran considerados impuros y no dignos de la salvación. Prácticamente les hacían bullying espiritual, por así decirlo. Felipe va a esta ciudad, así que en Samaria, y empieza a predicar, dice el versículo 5, y no es que él no predica el evangelio de multinivel, él no predica el evangelio de la prosperidad, él no predica ven a Cristo y vas a ser millonario, él no dice el impío tiene sus millones, ¿dónde estarán nuestros millones? Ven a Cristo y el Señor te lo va a dar. Él no predica este tipo de cosas, que es una predicación falsa, es una predicación adulterada, es una predicación corrompida, melcachifle, que obviamente a quien no le gusta que le digan ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar, ven a Cristo y como por arte de magia, ¡plin!, vas a vivir con los Teletubbies en el cielo. No, la realidad es que ser cristiano es ser valientes de verdad. Ser cristiano es nadar contra la corriente. Ser cristiano es ir contra este mundo que está corrompido, que está adulterado, con este mundo que legaliza el pecado, que aplaude lo malo y lo bueno, lo que es la familia, lo que es lo medular del ser humano, lo que es Dios. Si Jesús aparece, el mundo lo crucifica nuevamente. Así de malo es el mundo. Y vemos que Felipe entonces predica a Cristo, predica el Evangelio, él no predica otra cosa. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados a predicar. No estamos llamados a predicar el Evangelio de la prosperidad. Y hoy en día hay muchos que hacen negocio de estas cosas, ¿no? Hay muchos programas que por ahí que hacen sus robatónicas, ¿no? Y sacan un montón de dinero a las personas. Eso no es bíblico. Y bien, vemos entonces el Espíritu Santo guía a Felipe para que vaya a predicar a este lugar. El versículo 6 nos dice, y la gente unánime escuchaba, dice, atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Vemos aquí el respaldo de Dios. Cuando Dios te llama, Dios te provee, Dios te capacita y Dios te respalda. Así que cuando hablamos del llamado, vamos a ver tres tipos de persona, tres tipos de llamado. Vas a ver una persona que es el llamado del hombre. El llamado del hombre es cuando le dicen a alguien, oye, tú tienes facha de líder, tienes voz de líder, tienes cara de líder. ¿Por qué no eres líder? Sí, ¿no? Claro. Anda y sé un pastor y la gente te va a seguir. Sí, ¿verdad? Ya lo voy a hacer. Ese es el llamado por el hombre. El autollamado es otro, que es aquella persona que no sabe qué hacer con su vida y dice, bueno, no tengo nada que hacer. Bueno, voy a ser pastor, voy a ser predicador. Y se mete a predicar cuando Dios no lo ha llamado a liderar. Y luego el tercero es el llamado de Dios. El que Dios llama, como es el caso de Felipe, y que Dios respalda. Yo recuerdo hace muchos años, tuve un accidente, me metí debajo de un mototaxi, yo estaba en una moto lineal y me fisuré, me rajé la rótula. No podía caminar, no podía flexionar la rodilla, recuerdo. Así que fue un problema muy grande. Para ese entonces yo ya estaba matriculado en un seminario en Lima y yo ya tenía que viajar en unos días. Obviamente, me pusieron un yeso del muslo hasta el pie, imposibilitado de viajar, imposibilitado de caminar. Sin embargo, yo le dije, Señor, si tú me has llamado, sáname. Y justo ese día, un jueves de oración, que estaban orando en la iglesia, le dijeron, el hermano tal no va a venir a estudiar. Y oraron ese jueves y dijeron, Señor, si tú has llamado a este muchacho, sánalo. Y bueno, lo demás es historia. Dios me sanó, pude caminar y pude viajar a capacitarme. Y ahí conocí a mi esposa y somos felices para siempre. Bueno, entonces así es. Cuando Dios nos llama, por ejemplo, yo puedo ver esto.
que yo quiero hacer negocio, quiero buscar otra cosa que no sea las cosas de Dios, las puertas se me cierran, todo me va mal, hago un negocio que Dios no me ha mandado a hacer y se embarra todo, lo único que termino es endeudándome mucho peor. Así que en cambio, cuando me meto en el ministerio, las puertas se me abren. Me voy a predicar, las puertas se abren de par en par. Veo el favor, veo el respaldo de Dios. Entonces, cuando Dios te llama, tú tienes que pedirle que Dios te confirme en el camino. Dios, si tú me has llamado, abre esta puerta. Señor, hace esto, obra, confírmame, Señor. Y así. Bueno, vemos acá que Felipe también ve muchos milagros y así también en nuestro ministerio hemos visto muchos milagros. Hemos visto gente sanada de cáncer también y otras enfermedades más, porque para Dios no hay nada imposible con tal que tú le creas simplemente. Ahora, cuando Dios nos llama, obviamente Dios, ya te dije, respalda, Dios te capacita, Dios te envía y Dios te va a estar contigo. Ahora, cuando una persona predica, va a dar tres tipos de predicación. Vas a tener la predicación del hombre, ya una predicación netamente humana. Vas a tener una predicación denominacional, una predicación, por así decirlo, camisetera. No, que yo soy bautista, que yo soy la venganza del bautista, que yo soy calvinista, que yo soy giovanista, que yo soy, no sé. O sea, y cada uno tira para su camiseta cristiana, ¿no? Pero también lo más importante vas a tener en cada predicador, también te va a dar una palabra de Dios. Una palabra que se te mete en el hueso, traspasa tu pellejo, te estremece y dices, gracias Señor por hablarme, era la palabra que necesitaba. Esa es la palabra de Dios. Tienes que entender que Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Cuando Dios te llama, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Él siempre va a respaldarte. Ahora, hay que entender esto. Una cosa es la palabra logos y otra cosa es la palabra rema. La palabra logos es la palabra escrita como tal, ¿no? Pero la palabra rema ya es una palabra especial, es una palabra revelada que Dios te puede dar a ti. Por ejemplo, para ir a otra nación a predicar, en el lugar exacto, en el momento exacto, necesita un rema de Dios. Por eso es que mucha gente viaja sin que Dios le dé un rema, una palabra de confirmación, y todo sale mal, todo sale un desastre. El avión se cae, es terrible. Por eso es importante el rema de Dios. Por ejemplo, Pablo quiso ir a una nación a predicar y Dios le dijo, no vas a ir a otro lado. Pero Pablo quería ir. Ahora, predicar es bueno, sí, pero Dios no lo llamó a predicar a esa nación, sino que le dijo, vas a ir a otro lado. Así es Dios. Dios nos guía por caminos a veces que no sabemos cómo va a terminar, pero siempre que sea de la mano de Dios, vamos a terminar bien. Así que importante entonces, cada decisión, cada paso que tú des, tienes que hacerlo en el rema de Dios. Señor, confírmame si es tu voluntad. Casarse, tienes que casarte en el rema de Dios. No puedes casarte simplemente en el logos. Claro, la Biblia nos dice, no te unas a yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tienes que casarte en el rema de Dios. ¿Qué es eso? Que Dios te diga, que Dios te confirme. Sí, esa persona es para ti. Esa chica es para ti, ¿no? Ay, Señor, pero es que esa chica es linda, Señor. Canta como Shakira, tiene la cara de Beyoncé, baila como Britney Spears. Yo sé que no es cristiana, Señor, pero se va a convertir. Y Dios te dice que no. No, no y no. Y claro, ¿no? Lastimosamente el joven se deja guiar mucho por su corazón. Ay, pero es que yo tengo que seguir a mi corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón. Lo peor que puedes hacer es confiar en tu corazón. Confía en Dios. Y entonces, Señor, si no es para mí, Señor, pues, no sé, que se desaparezca, que se vaya a la luna, ¿no? Y Dios lo puede hacer. Claro, no pidas eso, ¿no? Pero hay que pedir siempre confirmación. Señor, si es ella, Padre, confírmale en el nombre de Jesús, ¿no? Que no sé, que le caiga bien a la suegra, no sé, qué sé yo. Pero pide algo difícil, ¿no? Importante, entonces las decisiones más cruciales de la vida debemos de tomarlas en el rema de Dios. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Ya es tiempo para tener hijos? O sea, son preguntas importantes que hay que tomarlas en el rema de Dios, en la palabra revelada de Dios, ¿ya? Claro, hay una revelación específica que es la Biblia, pero hay una revelación también que necesitamos a través de nuestra comunión con Dios.
donde buscamos al Señor y el Señor nos puede hablar a través de su palabra, te puede dar un versículo en un sueño. O sea, el Señor todavía es el mismo de ayer, hoy y siempre. No, Dios no se quedó atorado, Dios no se quedó atrapado en la Biblia y de ahí no sale. No, Dios todavía sigue hablando. Los musulmanes están teniendo sueños con Jesús y se están convirtiendo al cristianismo. ¿Por qué? Porque eso solamente lo puede hacer Dios. En el versículo 7 entonces vemos, dice, porque muchos dicen que tenían espíritus inmundos, estaban endemoniados, salían dando grandes voces y muchos, dice, paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué es esto? El respaldo de Dios. Esto es a lo que yo te llamé. El respaldo, la provisión de Dios. Ese es el respaldo del rema de Dios. Por eso es que hay gente que va a orar a veces por el enfermo y el enfermo no se sana. ¿Sabes por qué? Porque Dios no le mandó a orar. Pero a veces Dios nos dice, ve y ora por esa persona. Pero Señor, qué vergüenza, anda ahora. Tú no lo vas a sanar, yo lo voy a sanar. Así que tú ve, tranquilo, no pasa nada. Pero hay gente que se da de muy espiritual y va, yo voy a orar, y en el nombre de Jesús yo declaro, yo decreto, desato, desahogo, desafirmo. Y no pasa nada, se termina muriendo la persona. Ah, no, es que no era la voluntad del Señor. Bueno, la voluntad del Señor es perfecta. Y vienen todas esas cosas para excusar. ¿Excusar qué cosa? Que no escuchaste la voz de Dios. Así que es importante parar la oreja bien y escuchar lo que el Señor nos dice. En el versículo 7 también nos dice que, el 8, así había gran gozo en aquella ciudad. Gran gozo. Este gran gozo venía producto del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo. El fruto del Espíritu Santo es gozo. La carne jamás te va a producir gozo. Ojo que la carne sí te puede dar una alegría momentánea. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque el mundo te va a dar una paz momentánea. Una paz que te cuesta tu dinero, una paz que te cuesta tu tiempo, una paz que te cuesta tu salud, pero es una paz momentánea. Es una paz efímera. Es una paz como una neblina que aparece, ¡ay, qué linda la neblina! Y luego se desaparece y ya no está más. Pero en cambio el gozo no depende de la circunstancia. El gozo no depende del cheque que vas a cobrar fin de mes. El gozo no depende del bono de Vizcarra. El gozo no depende de que si te compras tal o cual celular o si te compras el instrumento de gama alta. El gozo no depende de eso. El gozo depende de la presencia de Dios. Por eso es que hay gente que no tiene nada, pero tiene a Dios y es feliz. Y eso era el cristianismo. Y Pablo estaba tan lleno de ese gozo que estaba todo encadenado en prisión y decía, todo lo tengo por basura. Pero hoy en día la gente ama la basura. Y hoy en día el cristianismo de ahora está tras esa basura. Han malinterpretado muchos versículos. Debemos de buscar la presencia de Dios sobre todas las cosas y si Dios te hace millonario no hay problema. Pero lo más importante es ser millonario en el Señor, lleno completamente de la presencia de Dios. Porque hay gente que es millonaria y que no tiene a Cristo y que se están suicidando y que se están muriendo de COVID-19. ¿De qué sirve? De nada, de nada. Por eso lo más importante es tener una relación personal con Dios. Así que llénate del gozo del Señor porque la Biblia dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. El cristianismo primitivo tenía el gozo de Dios y por eso es que morían cantando. Eran crucificados y ellos estaban alabando a Dios. Ellos estaban en la hoguera, estaban siendo quemados y ellos estaban cantando a Dios. ¿Por qué? Porque tenían el gozo y el gozo de Dios les daba fortaleza. Pero hoy por hoy viene un zancudo, viene la Aedes aegypti, el dengue, te pica. ¡Ah, ya no voy a ser cristiano ya! ¡Ay, me picó el zancudo, ya no voy a la iglesia! ¡Ya no me voy a conectar a la Facebook Live! ¡Ay, mamá, dame un besito, mamá, en mi yaya! Hay muchos cristianos que son así hoy. Que si en el tiempo antiguo hubieran vivido, hubieran escuchado simplemente el rugido del león en la cárcel y se quitaban, se iban, se esfumaban. O negaban a Cristo, como lo hizo Pedro. Del versículo 9 hasta el versículo 11 aparece un personaje llamado Simón. Dice el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad, o sea, en Siquem, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. El versículo 10 dice, y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. El versículo 11 dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Quién era este?
Este era un falso predicador, era un brujo disfrazado de cristiano, era un lobo disfrazado de oveja, era un tiburón disfrazado de un pescadito de colores, de un pescadito dorado, era un estafador disfrazado de una persona buena. Eso es lo que realmente era. Es lo que vemos, los escándalos en televisión, eso es lo que estamos viendo. Son Simones, los magos, que a través de artes mágicas, de ilusiones, es que están engañando a la gente. Obviamente este Simón practicaba brujería, hechicería y todas estas cosas. Eran prácticas satánicas. La Biblia bien claro condena la brujería. O sea, si tú te sientes mal, no vayas al brujo porque te va a ir peor. Ven a Cristo y Cristo te puede hacer algo maravilloso en tu vida. No vayas al brujo. Mucho cuidado. Y si practicas la brujería, deja eso. Déjalo porque te va a llevar al infierno. Te lo digo así de frente porque te quiero mucho. Así que eran prácticas satánicas. Hablemos claro. Hablemos claro. El público, esta gente, había sido engañada por medio de las artes mágicas de Simón el Mago. Había mucha gente que había sido estafada porque habían creído en la brujería. Hoy por hoy es el mismo cuento. Hay mucha gente que cree que a través de la brujería está el obrar de Dios. Ay, no, que yo no trabajo con el diablo, yo trabajo con Dios y yo trabajo magia blanca. Así sea el color que sea, así sea invicto, limón, opal, no importa qué tipo de magia sea, la magia es magia, la brujería es brujería, la hechicería es hechicería. No existe hechicería buena y hechicería mala, la hechicería es mala de por sí. ¿Ya? Por eso se llama también ocultismo, porque son cosas que se hacen secreto, no se hacen público. No se hace abiertamente. No vas a ver un canal de Facebook así abiertamente haciendo la brujería y lanzando la maldición y todas estas cosas y practicando el satanismo. No, esto es algo ocultista. Así que vemos que toda esta gente había sido engañada, habían sido timados, habían sido estafados y la iglesia actualmente está así también. Hay mucha brujería dentro de las iglesias hoy por hoy, donde ponen su fe en qué cosa. Venga acá, hermano, le vamos a echar el agua de la sanidad. Vamos a convertir el agua en vino en este momento para celebrar la Santa Cena. Venga, le vamos a echar la bendición de la leche y la miel. Vamos a darle la unción, la extrema unción del humo del cigarro bendito. O sea, hay todas estas cosas hoy por hoy. Paz, hermano, vamos a darle la bendición de la leche de burra virgen. O sea, y mucha gente se baña. O sea, es una tontería realmente, discúlpeme la palabra, pero es que es así. Si Jesús estuviera en carne y hueso, Jesús diría lo mismo. Esto es una tontería. Esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, vamos a la palabra, busquemos respuestas en la Biblia. Hay mucha gente que dice, tengo dudas, pero no agarran la Biblia. Y se quedan con su duda y ahí pueden estar años ahí atorados con su duda, con un estreñimiento espiritual ahí en la cabeza, ahí. Y no, corre a la Biblia, ve a la Biblia. A ver, voy a empezar a buscar, voy a googlear, a ver, versículos que dice, ¿qué dice la Biblia de la brujería? ¿Qué dice la Biblia sobre tal cosa? ¿Qué dice la Biblia? Y ahí Dios te va a hablar. Y ahí Dios te va a decir exactamente lo que Dios opina, lo que Dios dice. Y lo que si lo dice, pues hay que creerlo, es lo que manda. Así que mucho cuidado, si tú estás en una iglesia donde supuestamente le dan poderes especiales a objetos, a elementos, sea el agua, la luz, lo que fuera, corre de esa iglesia, rápido. Vemos entonces que este era el tipo de público que tenía Felipe, ¿no? Ese era el público el cual le tocó predicar. Obviamente Simón se da cuenta de que esta predicación de Felipe y el respaldo que Felipe tenía no era igual que el que supuestamente Simón tenía. Él se da cuenta, esto no es una estafa, esto no es un engaño, esto no es un fraude. Aquí hay algo real, aquí hay algo de verdad, aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que sí es sobrenatural. Aquí, esto sí es de Dios. Simón se da cuenta, Simón percibe todas esas cosas y lo que él hace es que él deja todo. Ahora, ¿qué es exactamente la palabra embrujado? En el idioma original, embrujado es persona privada de poder pensar. Embrujado significa una persona que no puede organizar correctamente sus pensamientos. Eso es una persona embrujada. O sea, en otras palabras, tradúceme. ¿Qué es una persona que está embrujada? Es una persona que no
tiene control propio, que no tiene dominio propio, que no tiene fuerza de voluntad, que no tiene decisión propia, que su voluntad la tiene Satanás. ¿Y Satanás qué le dice? Roba y lo hace, miente y lo hace, mátate y lo hace. O sea, es una persona que está bajo influencias demoníacas. Hay que tener muchísimo cuidado. El versículo 12 hasta el versículo 13 dice, pero cuando creyeron, dice, a Felipe, la palabra creer significa identificarse con eso, dice que anunciaba el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Evangelio es buena noticia. Si hay una buena noticia, es porque primero hay una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que eres un pecador. Y la Biblia dice que el pecado es la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es la separación eterna de Dios. Si Dios está en el cielo eternamente, la separación eterna de Dios es en el infierno eternamente. Por eso es el evangelio. La buena noticia es esta, que no necesitas ir al infierno, que Cristo murió por ti en la cruz, Él pagó todos tus pecados para que no vayas a ese lugar, sino que Él lo hizo todo para que tú vayas al cielo. Mira, esa es la buena noticia, que no vas a ir al infierno. Si tú recibes a Cristo y dejas el pecado y le invitas a Cristo a tu corazón, Él va a entrar y vas a convertirte en hijo de Dios, el Señor va a convertir en tu Dios, tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida, vas a ser salvo y te conviertes en el hijo del Señor. Eres hijo de Dios en ese momento. Esa es la buena noticia. Entonces Felipe predica ese mensaje, predica el evangelio del reino de Dios, dice, y el nombre de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Y se bautizaban hombres y mujeres. También creyó, dice Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía y estaba atónito. Entonces, vemos que Simón el mago deja su brujería, deja su hechicería, deja su fetichismo y todo lo que había puesto su fe, que puede ser un guairuro, porque hay gente que piensa que el guairuro le va a dar plata en vez de ir a trabajar, ¿sí? ¿No? Él deja todas esas cosas y se va corriendo a Cristo. Ahora, él estaba en una lista negra, él con todos los samaritanos estaba en una lista negra de desprecio, en una lista negra que los habían minimizado, los habían pues tenido en poco, porque eran samaritanos, eran una mezcla de naciones paganas con algo bueno. O sea, ya no, esto era agua y aceite, eso no sirve para nada. Pero cómo Dios lleva la bendición a los de la lista negra. Si tú en algún momento de tu vida piensas que estás en una lista negra, no sé, porque tu familia te hizo a un lado, porque, no sé, en el trabajo te clichearon, porque en el colegio te despreciaron, porque en la universidad se burlaron de ti, te hicieron bullying, te insultaron, te pusieron una chapa que hasta ahora te psicopatea en la cabeza, sea lo que sea. Sientes que estás en una lista negra, déjame decirte que si tú estás en una lista negra para el mundo, tú estás en una lista blanca para Dios. Y estás en una lista que Dios te quiere bendecir. Y estás en una lista que Dios quiere llegar a tu vida. Estás en una lista que Dios quiere venir a ti y decirte, ¿sabes qué? No tienes que estar así. Yo te amo. Y no importa si el mundo no te ama, yo te amo. Y no importa si el mundo no te aplaude y no te abraza, yo te abrazo. Yo extendí mis brazos en la cruz porque quiero estar contigo por toda la eternidad en el cielo. Dios te ama un montón, no. Recíbelo, Dios. No tienes nada que perder. Los samaritanos aceptaron el cristianismo. Recordemos que ya había persecución. Y el bautismo es el anillo de compromiso de que te volviste cristiano. Hoy por hoy cualquiera se bautiza. Y lo único que pasa es que entra pecador seco y sale pecador mojado. Mucha gente se bautiza sin haber sido cambiada realmente, sin haber sido transformada su vida. Y hay gente que piensa que cuando me bautice voy a cambiar. Yo realmente pensé eso también. El día que me bautice voy a cambiar. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que el viejo Giovanni borracho, corrompido, lisuriento, ese Giovanni desgraciado, sabe nadar. Y nada muy bien. No se ahogó. Ese sabe bucear. Así es el viejo hombre. Y ese viejo hombre o esa vieja mujer te va a acompañar hasta el día que tus pulmones ya no tengan más aire. Hasta ese día te va a acompañar. Por eso es que la lucha es todos los días. Desde que despiertas vas a luchar. Ese es el verdadero evangelio. Y te lo digo así en tu cara. El verdadero evangelio es que vas a tener problemas, las vas a pelear contigo mismo. Pero tienes que doblegar esa carne y convertirla, pues, en tu mejor aliado o tu peor enemigo.
La única manera que tu cuerpo se va a convertir en tu mejor aliado es que la pongas a orar, que la pongas a escuchar la palabra de Dios, que la pongas a hacer lo que no le gusta a esta carne. A esta carne no solamente no le gusta hacer dieta y hacer ejercicio, que son cosas superficiales. A esta carne no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, no le gusta escuchar música cristiana, quiere escuchar Armonía 10, quiere escuchar grupos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es lo que quiere esta carne. Esta carne quiere cerveza, quiere trago, quiere borrachera, quiere juerga. No quiere una mujer, quiere 3, 4, 5. Esa es la carne. Pero tienes que sujetarla, tienes que amarrarla con las cuerdas de amor del Señor. Domínala, tienes que dominarla, tienes que sujetarla. Estos samaritanos que estaban en la lista negra se bautizan. ¿Sabes qué significaba eso? Bautizarse en este tiempo de persecución que habían matado a pedradas y estaban una cacería de cristianos. Era aceptar la persecución. Esto era decir, Señor, yo también quiero morir por ti. Señor, yo también estoy dispuesto a ser apedreado. Señor, yo también estoy dispuesto a ir a la cárcel. Yo también estoy dispuesto a que me arrojen con los leones. Eso es un verdadero cristiano. Estar dispuesto a morir por Cristo. Pero no vas a estar dispuesto a morir por Él si no estás dispuesto a vivir por Él. Si estás en esa lista negra, alégrate porque el Señor viene a ti. Tu luz ha llegado para que brille en tu corazón. Recibe a Cristo y tu vida será transformada. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, muchas veces he sentido que estoy en una lista negra de desprecio, sea por la familia, sea en el colegio, en la universidad, en el instituto, en el trabajo. Señor, y no se lo he dicho a nadie, porque es vergonzoso hablar de esto, porque duele. Señor, sí, he sufrido bullying, sí, he sufrido desprecio. Sí, Señor, me han despreciado en una relación. Mi pareja me ha despreciado, mis hijos me han despreciado. Me siento solo. Señor, ayúdame. Yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú estás conmigo, y yo sé que si tú me diste a tu Hijo en la cruz, que fue lo más importante, ¿cómo no me darás la paz y el gozo que mi corazón necesita? Señor, te abro mi corazón, entra en él, perdona todos mis pecados y mis faltas y ayúdame a vencerme cada día. Ayúdame a entender que necesito sujetarme a ti, necesito hacer tu voluntad. No solamente creer, porque el diablo cree, pero no te obedece. Y yo no quiero ser igual que el diablo, un creyente desobediente. Quiero ser un creyente obediente. Quiero ser un buen hijo. Transfórmame, cámbiame, lléname de tu Espíritu Santo. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Compartan este mensaje con una persona. Tú no sabes si puede ser de mucha bendición. Nos vemos la próxima semana. Somos la Iglesia Salvación. Hasta luego. Dios les bendiga.